La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en... ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de La Hora del Notario. Hoy día 5 de agosto del año 2020 y hoy tengo el enorme placer de poder conversar con mi amigo, el doctor en Derecho, Mario Álvarez Ledesma. Quiero platicarles acerca de Mario porque hay una serie de relación que me permite la vida tener con él. Primero, Mario es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Anáhuac. Tuvo una especialidad en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid y terminó su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de varios libros en materia jurídica. Yo cuando estudiaba Derecho tuve la fortuna de consultar uno de sus libros que se llama Introducción al Derecho. Y hace muchos años que yo estudiaba Derecho, nunca pensé que iba a tener la fortuna de tener un amigo que era el escritor de ese libro y con quien nos ha permitido la vida tener una relación aparte de amistad, de cordialidad y aparte de ayuda mutua en algún asunto que tuve hace como 2 años más o menos 2 años. Sí, como 2 o 3 años, sí. En un problema que tuvimos con la COFESE, pero esto lo vamos a ir platicando después. Yo le doy la bienvenida al doctor en Derecho Mario Álvarez Ledesma, a nuestro amigo, que hoy hablaremos, amigos, acerca de para qué sirve el derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Para qué sirve el derecho? ¿Qué es la justicia? ¿Cuáles son los valores de la justicia? Hoy trataremos de hablar acerca de un tema que seguramente le va a resultar de interés. Bienvenido, mi queridísimo Mario, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Querido notario, amigo, un placer estar contigo y con tu audiencia, por supuesto, muy contento de encontrarnos y como bien dices, en la vida y en la política no hay coincidencias, ¿no? Es correcto. Hace 2 años aproximadamente nos juntó por nuestro amigo común, Eliseo Morales Lechuga, acerca de un incidente que tuvimos con la COFESE, ¿recuerdas? Tú fuiste el abogado. Un asunto muy delicado. Ajá. Muy delicado y muy injusto en su momento para el gremio notarial, que me parece que es de los grupos de profesionales más competentes que tiene el país, como siempre, con las sombras que siempre suceden, y que fue injustamente atacada por esta institución, pero ustedes tuvieron la entereza y la inteligencia jurídica, como no podía ser menos, en tratándose de expertos en derecho, de encabezar una defensa muy exitosa para ustedes. Pues muchas gracias, porque te lo debemos a ti. Tú fuiste nuestro abogado en la queja que presentamos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que logramos una recomendación. Creo que nunca he visto este asunto. Yo creo que este es un caso para revisarse, mi queridísimo Mario. Es un caso paradigmático, sí. Siendo presidente de la Comisión Nacional, el maestro Luis Raúl González Pérez y el segundo visitador, el doctor Guadarrama, captaron a cabalidad la profundidad y la dificultad del problema de que, sin ser ustedes agentes de comercio, una institución que se moteja a sí misma como el Ombudsman de la Competitividad, que es la Comisión de Competencia Económica, encabeza una queja muy difícil, muy dura, una opinión durísima contra ustedes, juzgándolos sin haberlos procesado y diciendo que eran un obstáculo para la competitividad. Y entonces, pues afortunadamente, encabezados en el caso a nivel nacional por el licenciado Morales y a nivel del Estado de México por ti, se presentó una queja y aparte unos amparos impugnando la violación a los derechos humanos de que eran objeto, primero por violaciones al debido proceso y otros elementos que hizo que la comisión primero y luego los jueces de distrito les diesen la razón. No, bueno, pues fue una experiencia magnífica. Te agradecemos todo lo que vale, mi queridísimo Mario, todo lo que hiciste por los notarios, particularmente en el caso de los notarios del Estado de México. Y de veras, enhorabuena, porque te he seguido frecuentemente. Sé que estás a punto de publicar un nuevo libro a través de tu editorial. Y me llamó mucho la atención un video que está circulando en las redes sociales y por el que te dije que hiciéramos un programa para externarlo a la sociedad, a la gente que nos escucha cada semana. Esto de que para qué sirve el derecho y hablarlo en un término muy cordial, muy común, decirle que esto no solamente tiene que ver una cuestión conceptual de que es un conjunto de normas jurídicas que regulan la relación de la sociedad, sino que va más allá. Y bueno, pues yo te doy la bienvenida, mi queridísimo Mario, y para nosotros sería muy importante que le platicaras a la sociedad en general que te está escuchando en esta mañana este aspecto. ¿Para qué sirve el derecho?
Primero, Jorge, muchas gracias. Mira, entre la medicina y el derecho hay un paralelismo extraordinario. Todos deberíamos, en principio, tener algún conocimiento de primeros auxilios básico para saber cómo reaccionar ante situaciones imprevistas. La salud, más lo sabemos ahora, es una cuestión que está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Toda proporción guardada, con el derecho sucede, mi querido amigo, exactamente lo mismo. El derecho es omnipresente en las relaciones sociales públicas y una pequeña cápsula de conocimientos jurídicos te puede salvar el patrimonio, te puede salvar la libertad, te puede salvar muchas cosas en la vida. Por eso, nunca está de más tener junto a sí, yo te diría, un sacerdote, un médico y un abogado, y por supuesto un notario también. Entonces, ofrecerle a la gente elementos de cómo la ciencia jurídica es mucho más accesible de lo que se supone. A veces los peores publicistas del derecho somos los propios abogados, porque solemos ser muy complejos a veces en el planteamiento de los problemas, y como tú bien me advertiste al inicio del programa, Mario, sin tecnicismos, tienes toda la razón. Creo que los abogados tenemos la capacidad de expresar qué es el derecho, cuál es su valor y su función, sin recurrir a estos circunloquios y barroquismos que a veces lo único que hacen es distanciar a la gente del derecho. El derecho es una disciplina y es una técnica y es sobre todo un instrumento, Jorge, de vida social. Es un instrumento para mejorar las relaciones sociales. Como cualquier instrumento, puede ser bien o mal utilizado. Este es el primer elemento que hay que tener presente. Cuando yo escucho críticas a los derechos humanos, siempre les digo que tengan en mente que los derechos humanos es un instrumento maravilloso que hemos inventado la humanidad en su conjunto con el propósito de protegernos de los abusos del poder. Pero evidentemente, con los derechos humanos también toda proporción guardada sucede como con un arma. Un arma te puede servir para una legítima defensa y salvarte a ti y a tu familia, pero también puede servir para cometer homicidios. Exactamente la misma cosa sucede con el derecho y sucede con los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, me parece que el primer paso es no temerle al derecho y darle a la gente un dato central. Es una herramienta para facilitar, asegurar y ordenar la vida social. Fíjate que esto me llama mucho la atención de dos aspectos. Cápsulas de conocimiento. Estas cápsulas de conocimiento del derecho que te pueden salvar tu patrimonio y tu libertad. Es decir, celebrar contratos auténticos, que tengan capacidad, que no haya vicios del consentimiento. Igual, esas cápsulas del conocimiento que te van a ti determinar hasta qué punto puedes llegar. No puedes estar siempre en el borde externo de la ilegalidad, porque sabes que literalmente tu libertad puede ser privada por una acción que va en contra de la norma la norma o las leyes. Yo quiero platicar, y seguramente eso es una cuestión conceptual desde Rousseau, el contrato de Rousseau, ¿no? Sí, Jean-Jacques Rousseau. Juan Jacobo Rousseau, así es. Juan Jacobo Rousseau. En el contrato de Juan Jacobo Rousseau habla acerca de cómo los humanos, los seres humanos, otorgamos parte de nuestra libertad a un Estado para que el Estado regule las relaciones de la propia sociedad, de alguna manera. Esto es lo que nosotros tenemos que interpretar como derecho, pero también hay algo que nosotros en la sociedad no hemos captado adecuadamente, y es saber exactamente dónde empieza nuestro derecho y dónde termina, porque lamentablemente en esta sociedad polarizada, lo único que hemos logrado es rebasar esos límites del derecho que nosotros tenemos y que lamentablemente afectan a la sociedad. Mira, a mí me ha gustado mucho emplear una imagen, porque los seres humanos nos movemos por imágenes y conceptos, que puede explicar con cierta facilidad qué es el derecho y cómo funciona y para qué sirve y cómo lo puedes distinguir de otros sistemas de regulación de conducta. La primera confusión que suele surgir, y ahorita me refiero también a Rousseau, la primera confusión que suele surgir es que el derecho tiene aspectos en donde se empalma con otras reglas de conducta. Los seres humanos necesitamos reglas, límites a nuestro comportamiento y derechos que sean respetados con los otros
para que pueda funcionar. Y esto es así por un concepto básico que está en la obra de Rousseau, que tú citaste con una gran brillantez. Rousseau habla que la sociedad es un contrato, es un acuerdo al que llegamos los seres humanos porque somos entes racionales, dotados de la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, y tener nuestro propio proyecto vital. Por tanto, los seres humanos llegamos a un acuerdo básico de convivencia. Y en este acuerdo básico de convivencia le otorgamos, le cedemos a la autoridad ciertos elementos para que puedan garantizarnos esta convivencia básica sin la cual la vida humana es simplemente imposible. El instrumento que con los siglos se depuró y que logró superar con mucho a la religión, a los convencionalismos sociales, a la propia costumbre, fue el derecho. Cuando los ciudadanos llegan a un acuerdo con la autoridad y deciden quién va a ser autoridad por voluntad del propio ciudadano, justo Rousseau resuelve uno de los problemas más graves, el de la legitimidad de la ley. Dice, la mejor manera de hacer que los ciudadanos cumplan con la ley es hacer que ellos intervengan en su elaboración. Porque cuando intervienen en su elaboración, la están dotando de legitimidad. Cuando una ley ordena, no haces otra cosa que obedecerte a ti mismo. Esta es la gran genialidad del trabajo de Rousseau. Bueno, el derecho, que básicamente tiene como norma paradigmática la ley es el resultado de un acuerdo, sea por democracia directa o por democracia indirecta, donde los ciudadanos nos damos una serie de reglas públicas para garantizar nuestra convivencia y sobre todo para garantizar junto con ella una serie de valores superiores sin los cuales es imposible vivir y que hoy llamamos derechos humanos. La libertad, el derecho a votar, el derecho a circular por las calles, a tener un patrimonio, a educarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho es este instrumento, ciertamente en algún momento sofisticado, que le dota a las personas de tres valores, que esto es fundamental, mi querido notario, que son, uno, las normas, al utilizar un lenguaje de deber ser, te dicen lo que debe suceder en la sociedad. Y esto nos permite ordenar nuestra conducta, darle orden y sentido a la vida social, sistematizar conductas. Segundo, logra otorgar algo que lo decías en tu mensaje, igualar conductas. Es decir, todos ante la ley tenemos exactamente el mismo nivel. Somos iguales ante la ley. Y el tercer elemento, que gracias a ello, el derecho nos da certeza, lo que los abogados llamamos seguridad jurídica. La seguridad jurídica no es otra cosa que el saber a priori, leyendo la ley, por eso es importante conocer la ley, cuáles son nuestros derechos, hasta dónde podemos llegar con nuestra conducta, hasta dónde pueden llegar los otros respecto de nosotros y hasta dónde la autoridad puede ejercer sus atribuciones respecto de nuestra persona. Estos derechos básicos, que están generalmente en la Constitución, deberían constituir el paquete de, si tú quieres, primeros auxilios del derecho, ¿no? ¿Y qué cosas un ciudadano conocedor de estos derechos le podría permitirse vivir con mayor tranquilidad? Probablemente, y sabemos nosotros, el desconocimiento del derecho y pensar que es algo terriblemente complejo impide este primer acercamiento. El acercamiento, por tanto, al derecho nos permite familiarizarnos con él. Y esa es la razón de ser, y te cedo la palabra ahora, de que la editorial con la que yo he venido publicando desde hace muchos años, que es la editorial Magro-Gil, mi libro de introducción es un libro que se utiliza básicamente para los chicos que comienzan, chicos y chicas que comienzan a estudiar la carrera, como en tu caso hace muchos años, ahora eres un distinguidísimo jurista. En su momento, esto es una aproximación básica, entonces requieres un lenguaje, un sistema, un método que haga, y esto es muy importante, enamorarse a los estudiantes del derecho. Y por ello, la editorial me dice, doctor, ¿no sería oportuno preparar algunas cápsulas para que el público en general tuviera noticia de aspectos básicos como para qué sirve el derecho, qué son las normas jurídicas? Por cierto, anuncio desde ya, mi querido amigo, que probablemente hoy o mañana aparezca en nuestro canal de YouTube de Asen Institute
que es la institución que realiza todo este trabajo conmigo, va a aparecer un video muy bonito entre la diferencia entre la ley y la justicia. Ya ves que se ha generado por ahí, incluso perversamente, una confusión, que la pregunta fue, si el ciudadano tiene que optar entre la ley y la justicia, ¿qué tendría que hacer? Pues sin duda tiene que optar por la justicia. Este es un falso dilema que no les voy a resolver aquí, porque los voy a mandar a que vean mi video. Mario, me llama mucho la atención y te quiero felicitar, pero acabo de tomar de tus palabras y quiero hacerlo pues, como comentar a la sociedad. Esto que mencionas acerca de un manual de primeros auxilios en materia de justicia o de derecho. ¿Qué tiene que tener este manual de primeros auxilios? Primero, conocer los derechos que tiene uno. Y para conocer el derecho, como lo has venido platicando, hay que saber hasta qué punto tengo yo que llegar. Conocer la norma jurídica, y la norma jurídica se hace en razón de las leyes que nosotros tenemos. No podemos rebasar esos límites, claro, porque si rebasamos esos límites, hay una sanción o una pena, respectivamente. Hablar acerca también de la justicia, esto que es la justicia como tal, que a veces en la actualidad, para particularmente los mexicanos, ya este concepto de justicia cada día se pierde más. Y se pierde más porque hay una falta de confianza en las instituciones. Primero, que procuran la justicia y que imparten la justicia. Partimos de la idea de que la igualdad de todos los seres humanos es el propio conocimiento del derecho. Nosotros somos iguales ante el Estado. No hay diferencias como en otras épocas de la historia. Pero esa igualdad también tiene que estar sumada a los valores que cada ciudadano tiene que tener. Esos valores que a veces nosotros hemos venido perdiendo. Y hemos venido perdiendo porque lamentablemente la falta de cultura, la falta de educación, hace que rebase literalmente nuestras libertades y caigamos en el libertinaje. Si bien es cierto, una cosa es la libertad de creer, de decidir, de educarnos, de hacer lo que uno quiera, una cosa es tener la libertad y otra cosa es tener libertinaje. Lamentablemente en la sociedad mexicana estamos pasando por etapas muy complicadas y un poco relacionada a esta polarización que existe de la sociedad. Yo creo que tenemos que apostar más a que tenemos que educar a nuestra sociedad en base literalmente de qué es una norma jurídica, qué es el derecho, qué es la justicia, qué es la igualdad, qué son los valores que realmente representan para la sociedad. Y este manual de primeros auxilios del que hablas me parece fenomenal. Deberíamos de veras de practicarlo así como tú dices desde el inicio. Para conocer algo de medicina, si te enfermas del estómago, sabes que tienes que tomarte. Pero si sabes que cometer y asaltar a una persona es un delito, sabes también de las consecuencias jurídicas que esto implica. Eso es el derecho. Sin duda. Acabas de decir cosas muy importantes que me voy a permitir emplear para abundar en la explicación. Yo no sé si tú recuerdas, y seguramente tu auditorio sí. En México hemos ido perdiendo valores. Ha habido una involución, desafortunadamente, de la que todos somos testigos. Hace poco me llegaron unas fotografías, por ejemplo, de cómo funcionaba el metro de la Ciudad de México, que es un ejemplo clarísimo de involución, cuando empezó a funcionar. Y era maravilloso, tú ves los vagones impecables, y había una edecán en cada uno de los vagones que te recibía y te llevaba a tu lugar porque estaba prohibido en el metro ir de pie. Vete ahora a la estación Pino Suárez a las 8 de la mañana y te vas a dar cuenta de esta involución a la que yo me refiero, para no sacar las cosas de contexto. Una absoluta e inaceptable involución. Y esta involución tiene que ver, en buena medida, con los valores cívicos. Valores que aprendíamos en la escuela. Tú y yo nos educamos en escuelas públicas y yo recuerdo perfectamente que en primaria yo llevaba un libro maravilloso que se llamaba Educación y Civismo, que te daba parte de este ABC fundamental
que te permitía entender por qué era tan importante respetar al otro y que el otro te respetara. Cuando el derecho es empleado inadecuadamente por los ciudadanos, porque el ciudadano también puede abusar, incurre en una figura muy peculiar que uno ve constantemente en las calles de la Ciudad de México y sobre todo quienes vivimos en la capital. Se llama el abuso del derecho. Cuando una persona bloquea una calle, yo sé que a veces en situaciones de absoluta desesperación, pero hay otros casos que no son casos justificados de desobediencia civil, sino que son casos simplemente producto de un mal aprendizaje. Bueno, si los señores tomaron la calle, pues nosotros también la vamos a tomar para cualquier motivo y la autoridad se queda impávida. Entonces ha habido un proceso, si me lo permites, de desaprendizaje social. Y este proceso se puede resolver de manera relativamente fácil. Hay países que lo han logrado, pero requiere algo muy importante. Durante algún tiempo me ocupé de trabajar sobre esquemas de lo que se llamaba acceso a la justicia. Es decir, cuáles son las condiciones que son necesarias para que una sociedad acceda a la justicia. Y hay dos factores, y a veces los abogados cometemos errores gravísimos en este territorio. Se llaman factores extrasistémicos o externos al derecho y factores propiamente jurídicos. Los abogados nos hemos quedado en los segundos factores y pensamos, en eso buena medida nuestra mala fama pública, que cambiando la ley automáticamente vamos a cambiar a la sociedad. Entonces tú encuentras de repente ahí representantes populares, diputados, que los entrevistan. Oiga, diputado, ¿qué van a hacer para resolver? Vamos a crear una ley, vamos a modificar la ley, vamos a aumentar la penalidad. Esto es una verdadera tontería, por no decir otra cosa en buen mexicano. ¿Por qué? Porque esto, mi querido amigo, lo que hace es primero generar una expectativa falsa. La ley no lo puede todo. Tú lo has dicho bien. La ley requiere de sus ciudadanos respetuosos y de autoridades responsables. Este es el binomio básico, por una parte. Y esto es un proceso de educación. Y la educación no empieza por la autoridad, empieza por los ciudadanos. Cuando el ciudadano sabe cuáles son sus derechos y un agente de tránsito lo quiere coaccionar, ese ciudadano, si actúa señalándole cuáles son sus derechos y como parte de ese manual básico de derechos humanos, de estos primeros auxilios, tener en el coche el reglamento de tránsito. Mire, señor oficial, si quiere levantarme la multa, levánteme, pero ¿sabe qué? Se la vamos a impugnar. Porque hay grupos de ciudadanos que me van a ayudar a defenderme. Y usted no me va a pedir dinero y usted no está haciendo su trabajo. Ni más ni menos, antier, mi esposa sufre una extorsión en la Ciudad de México de un policía que le dice que va utilizando el celular. El automóvil de mi mujer tiene el sistema de manos libres, imagínate lo absurdo, ¿no? Pero le dice, es que usted tomó el celular, entonces ahora tú te das cuenta que las autoridades, más que nada, más que ayudar al ciudadano, están orientadas a sorprenderlo, a ver cómo caes en el error para extorsionarse. Entonces, estos factores internos nos equivocamos los abogados. Los factores que pesan más son los factores externos. Y los factores externos son básicamente sociales, culturales, políticos y económicos. Si nosotros no atendemos estos factores, el derecho, la ley solita pueden hacer muy, muy poco. Yo como abogado podría contarte una cantidad de anécdotas. Como abogado joven, llegar a sacar a mi peluquero que lo habían metido a la cárcel y cuando llego ante el Ministerio Público y le digo, señor agente del Ministerio Público, está usted violando el 14 y el 16 constitucional. Me dijo, mire, agarre su constitución y méteselo donde pueda. Eso me contestó un agente del Ministerio Público. Entonces, es evidente que la solución, cuando hablas de acceso a la justicia, es una solución integral. Y esto a los políticos no les gusta decirlo, mi querido amigo. Las soluciones no son mágicas ni son unidimensionales, son multidimensionales. Tienes que trabajar. Si queremos que en México el derecho funcione y vivir en un verdadero Estado de Derecho, necesitas una sociedad informada, conocedora de sus derechos y con un grado de valentía social, con educación cívica. Y por el otro lado, necesitas autoridades que sean presionadas por los ciudadanos para que hagan su trabajo, que sean juzgadas a través del voto popular, pero también tener en el gobierno, mi querido amigo, a lo mejorcito, ¿no?
Fíjate, Mario, que acabas de utilizar varios conceptos. La primera que te quiero ampliar es que se utiliza el derecho para abusar. Claro. Y este asunto que lamentablemente no lo hemos podido explicar y que ahorita en esta mañana le queremos decir a usted, es que lo más sencillo explica lo más confuso. Mire usted, el derecho de uno termina exactamente cuando empieza el derecho de otra persona. Es así de sencillo la aplicación del derecho. La norma jurídica que está vigente ha sido en razón de organizar, de poner reglas de operación para que la sociedad pueda convivir. Lamentablemente, en el asunto que nosotros tenemos en México, vemos mucha impunidad, Mario. Vemos la puerta giratoria. Tú eres especialista en materia de derechos humanos, pero así como lo precisaste hace rato, se utilizan los derechos humanos para bien y para mal. Porque ahora, con este sistema penal absolutorio, no es acusatorio, es absolutorio, porque absuelven a todos, literalmente a veces se acogen acerca de principios, de normas jurídicas que tienen que ver exactamente con la protección de derechos humanos sin fijarse en el daño que provocan a familias enteras. Hay procesos judiciales que ahora estamos viviendo que por alguna declaración que es incongruente o que faltan algunas cuestiones de eficiencia y de práctica por parte de quien está dedicado a la persecución de los delitos o de la integración de carpetas, las personas salen libres. Este asunto de valores, de civismo, de conocer el derecho, es realmente lo que nos hace falta en México y lo que lamentablemente estamos viviendo todos los días, Mario. Pero déjame darte un ejemplo que yo empleo en mis clases y en mis conferencias y que es muy elocuente. Un ejemplo para decirte que la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. Que no tiene la culpa el derecho, no tiene la culpa los derechos humanos. Tienen la culpa sus operadores. Te voy a poner un ejemplo espléndido. Hay una maravilla creada en materia, te decía yo al principio, valga el paréntesis, que hay un paralelismo entre el derecho y la medicina. Hay una herramienta médica para hacer microcirugía, que tiene el nombre de este maravillosísimo hombre del Renacimiento italiano, Leonardo da Vinci. La máquina se llama Da Vinci. Es una máquina, seguramente tu audiencia o tú mismo has escuchado hablar de ella, es una máquina muy, muy costosa que tienen algunos hospitales públicos, por supuesto, y hospitales privados, que se hace microcirugía. Se emplea básicamente para aquellas operaciones donde a través del ombligo se meten sondas de unas cámaras muy pequeñitas, tipo nano, y prácticamente sin derramar sangre se pueden hacer operaciones de próstata, se corrigen problemas estomacales, se corrigen hernias. Es una absoluta maravilla. La máquina se llama Da Vinci. Es operada casi siempre por 2 médicos que requieren una especialización singular. Bueno, si a ti o a mí nos invitan y nos dicen, oiga, mira, ahí tiene usted una máquina maravillosa. Y bueno, va el señor notario y el doctor Álvarez, me confunden con médico y dicen, a ver, señores, ahí tienen ustedes la máquina, es cuestión de encenderla, abrirla y que les pongan al cristiano ahí enfrente. Mi querido amigo, cristiano que nos ponen enfrente, cristiano que nos desgraciamos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Completamente. Entonces, y claro, tú y yo vamos a salir a decir, no, lo que pasa es que esta máquina no sirve, es una porquería, ¿verdad? Nosotros estamos preparados. No, ¿quién tiene la culpa? El operador. El derecho e incluso el sistema penal acusatorio, amigo, es una herramienta extraordinaria, pero si tú la pones en manos de gente poco capacitada, litigantes que no quieren que la justicia se imparta, bueno, amigo, lo que pongas va a dejar de funcionar. Así tengas un Da Vinci funcionando, lo echas a perder. Esto se pierde de vista, es una cosa, como tú has dicho, elemental, es básica. Es decir, la mejor manera de garantizar que las sociedades funcionen, pues es simplemente lo que decía el hoy cada vez más famoso Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz, mi querido amigo. Así de básico. Y tú lo dijiste, lo más simple a veces se pone en términos muy complicados. Y, a ver, antes de cederte la palabra,
Por ejemplo, ¿cuántos problemas se ahorra una gente yendo con un notario para hacer su testamento? ¿Cuántos problemas se ahorra la gente si en vida regulariza sus propiedades? Por Dios, le resuelves un problema literalmente vital a la familia. Gracias al cielo, ustedes tienen jornadas anuales que yo en las escuelas de derecho que me ha tocado dirigir, siempre tuve una vinculación muy grande con el notariado para que gratuitamente o con costos mínimos los notarios hicieran un servicio de trabajo fundamental para la sociedad, que es poner en orden la situación jurídica y patrimonial de las personas. Así de simple, amigo, y al mismo tiempo así de doloroso y complicado. Es importante decirle a usted que es importante conocer lo más elemental del derecho. No necesita usted ser abogado para conocerlo. Sabe que en términos generales hay ciertas reglas que usted tiene que cumplir. Y fíjate nomás un poco para abundar en la plática anterior, que tiene que ver con la cultura. Y es más, hasta te vas a reír porque una persona que apenas fue a Estados Unidos, cuando se subió a un avión, ahora sí... Usó el tapabocas, ¿no? Exacto. Pero fíjate, eso lo ves con una gran naturalidad. Y mira, tiene que ver con una cuestión que las leyes son de aplicación más severa. Y que no hay impunidad y no hay corrupción. Cuando tú o cualquier persona va a otro país, literalmente si tú vas conduciendo, te pones tu cinturón de seguridad, conduces a la velocidad que te están diciendo, no tomas o no haces cosas indebidas, porque sabes perfectamente que la ley se aplica. Tu conducta va a tener una consecuencia. Exacto, que si te detiene la policía, al policía no le vas a dar 100 pesos para que se vaya a comprar un refresco. O sea, eso es literalmente cultura y es lo que nos ha faltado. Yo siempre he creído que a las leyes mexicanas les hace falta agregarle un valor patrimonial. ¿Y por qué? Si tú lo ves en Estados Unidos, si tú vas con exceso de velocidad o vas sin cinturón de seguridad, te multan con $200. Sí. O te multan con $500 o hasta $1,000. Si te pasas un semáforo, es más, si no usas cubrebocas, te ponen una multa. Fíjate nada más, ¿cómo es posible que nosotros mejor cumplamos las leyes de otro país que las nuestras? Y eso tiene implicaciones culturales y de respeto. Tiene que ver con la imitación de las conductas. Si tú me permites, yo tengo un ejemplo maravilloso. Mira, hace años fui a tomar un curso a la Universidad de Tokio y los japoneses, además de tratarnos espléndidamente, nos invitaron a conocer la ciudad de noche, porque es una ciudad literalmente que funciona las 24 horas del día. Y es un verdadero espectáculo salir por la noche a Tokio. Y tuvimos un evento, íbamos básicamente abogados latinoamericanos, argentinos, mexicanos, chilenos, etcétera, ¿no? Algunos europeos. Y eran las 3 de la mañana porque nos llevaron a hacer ese tour para conocer la ciudad, las calles llenas de gente, pero evidentemente no hay automóviles. Bueno, pues nosotros que íbamos en grupo, lo que hicimos fue simplemente visualizar, controlar que no hubiese automóviles y nos cruzamos. Pero nos dimos cuenta que el resto de la gente, los japoneses, se quedaron parados esperando el SIGA para el color verde, para ellos. Si tuvieras la vergüenza que sentimos los 8 o 9 profesores, ¿no? Pensamos que todo el mundo se iba a pasar el semáforo porque estaba la calle absolutamente, no había automóviles. Y los japoneses estaban esperando que se pusiera el verde. Y claro, los latinos, ¿qué hicimos? Pues los latinos nos pasamos el verde. Evidentemente, a la mexicana. ¿Cómo nos sentimos? Nos regresamos, Jorge, y nos esperamos, y no nos volvimos a cruzar una calle, aunque no hubiera automóviles, vulnerando el semáforo verde. ¿Eso qué te indica? Educación social, amigo, imitación. Cuando la gente respeta, los demás son inclinados a respetar. Si vemos lo que tú lo acabas de decir, que las infracciones no tienen sanción, el mejor deporte en este país es delinquir. Las posibilidades de que te lleven ante un juez son muy remotas. Pues imagínate, por eso tenemos que empezar por esta cultura, por esta educación social. Pero vuelvo a insistir,
mientras no le pongamos, mientras no le duela en el bolsillo al mexicano seguir cometiendo un delito, esto no va a parar. Fíjate, tengo también otra situación que lo he venido platicando, porque me parece que es la base del sistema judicial mexicano. En México, no, la falsedad en declaración o el perjurio no es un delito grave. También es un tema delicadísimo, sí. No es un delito grave. Y fíjate nada más, actualmente, en todos los juicios de materia civil, penal, agraria... Siempre hay perjurio. O sea, imagínate todo lo que significa ahora tú, en esta nueva situación judicial, tú preparas a tus testigos y tú les hasta formulas tus pliegos de petición para que te contesten tus testigos lo que tienes que decir. Cuando en México implantemos como delito grave la falsedad en declaración, vas a ver que el sistema judicial mexicano va a dar un sesgo impresionante. Sí, no. A ver, yo te lo dije hace un momento, mi querido notario. Las medidas unilaterales y unidimensionales no resuelven nada. Esto sí te lo digo como especialista. Si no hay un programa multidimensional que solucione el problema de fondo, porque no es solamente meter, a ver, si no tienes autoridades serias y respetables, ¿de qué te sirve tenerlo como delito grave? Pues no te sirve de nada, porque tienes un problema grave de corrupción y de ventajas y de intereses creados. Los programas de acceso a la justicia en el mundo son programas integrales, son programas que implican educación cívica, implican capacitación de los operadores jurídicos, que implican buenos salarios para los jueces. Hombre, reducirle el salario a los servidores públicos es una barbaridad. Por Dios, hay que tener a las gentes mejor pagadas para que te den el mejor servicio. Los norteamericanos dicen, ¿no? ¿Quieres changos? Pues paga cacahuates. Entonces, pues, si pagas cacahuates vas a tener, con todo respeto, changos. Entonces, yo creo, mi querido amigo, que es cierto, tienes razón, pero parcialmente. Yo soy de la idea de que si no hay un programa integral, las medidas unilaterales se te pueden incluso revertir, se te pueden venir en contra tuya, porque después, sin haber cometido perjurio, no dudes que en algún juicio, con la connivencia de la autoridad, terminen acusándote de perjurio. Mario, pero a ver, particularmente en el caso de México, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que efectivamente la impartición de la justicia se acorde? Cuando se acceda a la justicia, cuando literalmente haya mayor capacitación, no limitación, cuando los jueces realmente estén comprometidos no solamente con el derecho, sino con la sociedad. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Mira, yo te voy a dar una respuesta que te puede resultar chocante, pero siempre siendo tú un respetuoso del pensamiento de tus colegas, a ti y a tu audiencia se las voy a decir. Esto tiene un poco de sofisticación y tiene que ver con algún tipo de literatura y conocimiento. Hay un autor inglés que se llama Isaiah Berlin. Él era profesor de filosofía política de la Universidad de Oxford. Isaiah Berlin tiene un libro que se llama La inevitabilidad de la historia. El ejemplo que pone Berlin para decirnos cómo podemos quedar atrapados en momentos históricos. ¿Me escuchas, Jorge? Sí, te escucho, Mario. En momentos históricos, esto se da, él pone el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Dice, imaginen ustedes, para que vean las dificultades a las que se pueden tener históricamente. Imagínense ustedes 1943, un niño alemán, pero de origen judío, que nace en Berlín. ¿Qué probabilidades le das a ese niño, mi querido amigo, de salir adelante? En ese tiempo, pocas. Casi ninguna, casi ninguna. Es decir, la pregunta es, ¿estamos en un momento en el cual las condiciones son de inevitabilidad y nos vamos a tener que sufrir este periodo? No lo sé.
La respuesta que sí te puedo dar es que gente como tú que está haciendo este trabajo está consciente, como yo lo estoy, de que la única manera de contribuir a que este proceso de inevitabilidad histórica no se concrete es haciendo cada uno lo que nos toca hacer. A mí me toca tratar de ser un buen abogado, me toca tratar de ser un ciudadano respetuoso de las leyes, me toca ser un profesor que esté contigo en estos momentos difundiendo el derecho y su importancia. Ese es el papel que yo tengo que llevar a cabo. Y es lo que hay que pedirle a tu audiencia, que la gente haga su papel, cada uno debemos hacer lo propio. Henry David Thoreau, otro pensador maravilloso norteamericano, creador de la tesis de la desobediencia civil, decía, la labor de los seres humanos consiste, no es su bronca, decía, resolver el problema del mal en el mundo. Lo que le toca a cada ser humano es tratar de cumplir con su labor, con su trabajo y cerciorarse, fíjate qué bonito, de no pisar a los demás. Entonces, yo te daría esta respuesta un poquito rebuscada, si quieres, sofisticada, pero creo que a tu audiencia le puede dar una respuesta. Decía John Donne, este poeta norteamericano, decía, nunca preguntes por quién doblan las campanas doblan por ti. Mi queridísimo Mario Álvarez Ledesma, doctor en Derecho, muchas gracias por esta plática. Ya nos aventamos casi como 50 minutos platicando. Yo creo que es un tema muy largo. Yo creo que nos dejas pensamientos muy claros. Cada ciudadano tiene que actuar en concordancia con responsabilidad social, hacer lo que a uno le corresponde. Yo este programa que hago cada semana lo hago para que la enfermedad más mortal que existe en la humanidad, ¿sabes qué es? La ignorancia. La ignorancia, coincido totalmente contigo. Y estos programas que hacemos es para tratar de iluminar a la sociedad y que tenga acceso al conocimiento. Eso es lo que hacemos nosotros y eso es lo que te felicito, Mario, de veras, una explicación muy clara, eres un hombre muy capaz. Me siento muy orgulloso de, primero, ser tu amigo, de que hace muchos años, cuando yo era estudiante de Derecho, tuve acceso a tus libros y que me formaron como abogado y como hombre. Reconozco ampliamente tu capacidad, Mario, y platícanos antes de terminar el programa, ¿cuáles son tus proyectos editoriales en puerta? Muchísimas gracias, mi querido amigo. Sé que tus elogios, tus piropos están basados fundamentalmente en nuestra amistad y te agradezco que la hiperbolices en favor de mi persona. Mira, yo estoy trabajando muy fuerte, más en este periodo de, entre comillas, pausa. Yo he tenido que duplicar esfuerzos porque se han venido cosas muy interesantes. ¿Qué se viene en estos momentos? Bueno, primero, estamos ayudándole al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, apoyando a la Sala Constitucional. Como sabes, soy el secretario general de la Sala Constitucional de la Ciudad de México, y ahí estaremos apoyando en el proceso de incorporación de los jueces de tutela en derechos humanos, que es un ejercicio novedoso, interesantísimo, producto de la Constitución Política de la Ciudad de México. Entonces, estoy metido en ese proyecto de cabeza, ayudando al tribunal, muy honrado de que me hayan invitado a apoyarlos en ese tema. Segundo, como sabes, bueno, mi función no es jurisdiccional propiamente dicha, por tanto, puedo seguir siendo profesor y académico, no puedo ser abogado ahora, pero puedo ser académico. Y en el instituto que tenemos, que se llama ASEN Institute, hemos abierto este trabajo de difusión jurídica con mi libro Introducción al Derecho. Yo creo que en agosto, por ahí del 21 de agosto, empieza el curso de Introducción al Derecho, y después, mi querido amigo, siguiendo también tu consejo, cosa que te valoro, vamos nosotros a abrir un cursito muy básico, que tú le llamas primeros auxilios en materia jurídica, un cursito que vamos a llamar Derecho para no abogados. Ah, está padre. Derecho para no abogados, así es, donde junto con un exalumno amigo y hoy un brillante abogado que tiene el mismo apellido que yo, no es mi pariente, Eduardo Álvarez, vamos a dar unas capsulitas de lo que tú bien has dicho. Y que, por supuesto, en la cápsula destinada a servicios notariales, pues ya sabemos a quién vamos a invitar, para que tú le expliques a la gente la importancia de la fe pública y de estar cerca de un buen notario. Y en breve, ya está en imprenta, debe aparecer mi libro sobre justicia transicional, que va a ser publicado por la Escuela Libre de Derecho, de la que soy investigador,
y por la editorial Porrúa. Esas son, mi querido amigo y brillante jurista, las chambas que tengo que hacer, y los domingos pues me encontrarán en los mercados vendiendo mole. Mi queridísimo Mario, qué gusto saludarte. Muchas gracias por participar en La Hora del Notario. Es un programa de información jurídica y de servicio social, y te reitero la invitación, es importante, hay que hablar de la tutela de los derechos humanos. Claro. Un tema importante. En otra ocasión, Claro, si quieres, platicamos. hacemos un programa y te platico de los jueces de tutela y de la Constitución de la Ciudad de México, de la Sala Constitucional. Va a ser apasionante, sin duda. Pues muchísimas gracias, muchas gracias. Agradezco mucho al doctor en Derecho Mario Álvarez Ledesma que nos haya acompañado el día de hoy en el programa de La Hora del Notario. Y yo te agradezco, Mario, gracias por tu participación, gracias por tus conceptos, gracias por esa aportación del manual de primeros auxilios en materia de derecho. Seguramente a mucha gente le va a interesar muchísimo y que este programa sirva para iluminar a la sociedad. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta mañana. A Mario particularmente te mando un abrazo muy fraternal. Nos veremos pronto después de que pase esta pandemia para abrazarnos personalmente y seguir platicando sobre temas que realmente son de interés para la sociedad. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti y gracias a tu audiencia, muy gentil. Te sigo, ya estoy viendo todo lo que estás haciendo, todas tus aportaciones. Suscríbete al canal, por favor, mi querido amigo. Como dicen ahora los jóvenes, suscríbete y dale a like. Vamos a poner tu liga de todos los videos que tienes, para que las personas que estén interesadas pues puedan consultarte y puedan ver todas tus aportaciones jurídicas que haces para la sociedad. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias, mi querido. Y nos estamos saludando. Pues muchas gracias a ustedes, amigos, que nos hayan permitido escuchar esta semana, y yo los invito para que la siguiente semana nos acompañen en el programa de La Hora del Notario. Les habló su amigo, el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México, con residencia en Metepec. Sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta luego.